Cuando Juan Bautista Monet, conde de Lamarck, decidió llamar evolución a los cambios que experimentan los seres vivos, el mundo de la ciencia europea denominado por las concepciones fijistas experimentó un singular sobresalto. Con su teoría, Lamarck atentaba contra toda una escuela que se mantenía como la máxima autoridad en el área del conocimiento. Más allá de estos intereses, el naturalista francés buscaba la explicación científica a una pregunta que hasta entonces no había encontrado respuesta satisfactoria. Veamos pues el camino que debió recorrer este científico para plantear una posible solución ante tan interesante problema. Juan Bautista Monet, conde de Lamarck, a quien por motivos prácticos llamaremos en adelante simplemente Lamarck, nació en Francia en 1744 y murió en 1829. Estudió en una escuela jesuita y después ingresó al ejército. Fue allí, en la milicia, donde empezó a interesarse por la botánica y el estudio de las plantas. Posteriormente abandonó las Fuerzas Armadas a causa de una lesión incurable y durante 4 años estudió medicina en París. En esta época escribió una obra sobre sus observaciones botánicas, la cual fue publicada gracias a la ayuda del naturalista francés Jorge-Louis Leclerc, conde de Buffon. El libro titulado Las plantas de Francia ayudó a que Lamarck fuera nombrado miembro de la Academia de Ciencias de su país. Posteriormente, se dedicó a impartir clases de zoología, actividad que lo alejó de la botánica. Dentro de esta área, Lamarck se desempeñó de una forma tan brillante que hoy está considerado como uno de los iniciadores de la zoología moderna. Dicho reconocimiento se debe en gran parte a su obra titulada Filosofía zoológica. La elaboración de este libro le reveló los cambios que han experimentado los animales a lo largo del tiempo. Realmente llegó a encontrar muchas referencias a las transformaciones de las especies. En dicha obra, clasificó numerosos especímenes de la fauna y aportó una impresionante lista de pruebas de la existencia de un proceso evolutivo. Al estudiar las características de los organismos a lo largo del tiempo, encontró argumentos para proponer la evolución de los seres vivos. Lamarck estaba verdaderamente convencido de que los animales cambiaban. No tenía ninguna duda. Por ello se atrevió a asegurar que los seres vivos se transformaban. Fue el primero en designar a esos cambios con el término evolución. Para los científicos no era suficiente la afirmación de que los seres vivos evolucionaban. Resultaba indispensable la comprobación de dicha hipótesis. Necesitaban saber cómo tenía lugar la evolución en los seres vivos. Ante estas exigencias, Lamarck revisó sus observaciones y empezó a elaborar una explicación. A través de sus estudios, Lamarck constató la manifestación de distintos cambios en la fisonomía de los animales. En especial, advirtió en ciertas especies la presencia de algunos órganos que no cumplían ninguna función. Entonces planteó una teoría para explicar ese fenómeno. De acuerdo con ella, afirmó: aquellos órganos que se utilizan se desarrollan, pero los que no se utilizan se atrofian. Lamarck observó a los topos y se dio cuenta de su deficiente agudeza visual. Algunos de ellos eran prácticamente ciegos. Se explicó esta condición relacionándola con el medio donde habitaban estos animales, un medio donde los órganos visuales no eran necesarios. En los oscuros túneles sin luz, el topo no necesitaba de los ojos, y por este desuso, dichos órganos se le atrofiaban o debilitaban. En contraste con la situación del topo, Lamarck notó que cuando alguien se dedicaba a un trabajo que exigía esfuerzos físicos intensos, empezaba a desarrollar sus músculos. El uso de un órgano determinado lo llevaba a fortalecerse y a desarrollarse. Así,
Los herreros desarrollaban más su musculatura que los trabajadores de las bibliotecas o los escritores y pintores. Bajo esta lógica del uso y desuso de los órganos, intentó explicar la evolución. Entre las numerosas evidencias reunidas por Lamarck sobre los cambios en los animales, eligió un caso particular, el de las jirafas. El científico francés se decidió por las jirafas porque pensaba que el antecesor de estos animales era un espécimen semejante al antílope primitivo. Además, el naturalista francés había encontrado los fósiles de unas jirafas primitivas, las cuales se distinguían por tener el cuello y las patas cortas. Sí, por extraño que suene. Lamarck intentó explicar por qué las jirafas habían cambiado, cuál había sido el proceso mediante el que llegaron a tener el cuello y las patas tan largas. Dijo que a las jirafas se les alargaron el cuello y las patas porque ya no encontraban arbustos para alimentarse en el suelo. El crecimiento de estos dos órganos obedecía al esfuerzo realizado por alcanzar su comida en las hojas más altas de los árboles. En otras palabras, debido a la escasez de comida en el suelo, las jirafas buscaron su alimento en los árboles y a causa de esto estiraron tanto sus cuellos y sus patas que les crecieron. Esta nueva característica en la especie, es decir, el tener el cuello y las patas más largas, se iba heredando de padres a hijos con el paso del tiempo. Así, según Lamarck, tenía lugar la evolución. Para este científico, el proceso evolutivo podía explicarse a través de la relación de los seres vivos con el medio que los rodeaba. Según el naturalista francés, el medio ambiente estaba en continua transformación y eso originaba nuevas necesidades en los organismos. De esta manera, en los seres vivos surgía un tipo de voluntad inconsciente de cambio, que los llevaba a usar o no usar ciertos órganos. A tal voluntad inconsciente, Lamarck la llamó evolución, un impulso interno para el automejoramiento de cada individuo. Lamarck explicó estos conceptos en su teoría de la herencia de los caracteres adquiridos. 3 hipótesis sostenían su formulación teórica. 1. Los nuevos órganos se producen como resultado de una nueva necesidad. 2. Los órganos alcanzan su desarrollo de forma proporcional al grado de uso al que están sometidos. 3. Todos los caracteres adquiridos son heredados a los hijos. La teoría de la herencia de los caracteres adquiridos postulaba que si un organismo desarrollaba ciertas aptitudes durante su existencia o sufría determinadas atrofias, las heredaría a sus descendientes. En otras palabras, los caracteres adquiridos se transmitían de una generación a otra. Aunque fueron aceptados durante muchos años, los planteamientos teóricos de Lamarck eran incorrectos. Un científico alemán, Augusto Weismann, realizó una serie de experimentos con ratones para probar la teoría de Lamarck. En su laboratorio, Weismann le cortó la cola a los roedores y les permitió cruzarse libremente entre sí. Los hijos de los ratones nacieron con cola y también se las cortó. Siguió así su experimento durante 20 generaciones, sin que el carácter adquirido, en este caso la falta de cola, fuera heredado. Los ratones nacían siempre con cola. Los experimentos de Weismann comprobaron que los caracteres adquiridos no podían heredarse, que ese no era el mecanismo de la evolución. A pesar de haber descubierto la evolución y de haberla nombrado por primera vez, Lamarck no fue capaz de descifrar los mecanismos por medio de los cuales las especies se transformaban con el paso del tiempo. Su fracaso, a pesar de todo, fue un triunfo,
pues más adelante otros científicos verían en la experiencia de Lamarck un punto de partida para avanzar en la explicación de los procesos evolutivos de los seres vivos. El gran problema de Lamarck radicó en no poder demostrar sus planteamientos teóricos. Le resultó muy difícil sostener sus ideas, las cuales fueron ridiculizadas y abandonadas por otros científicos. Su teoría sufrió un descrédito total. Sin embargo, el trabajo de Lamarck impulsó una corriente de pensamiento evolucionista, la cual se mantuvo y sirvió de base para la mayor revolución de las ideas biológicas hasta el momento: la teoría de la evolución propuesta por Carlos Darwin.